Nosotros habíamos hablado de las corrientes de energía y las corrientes de calor para que el modelo termoeléctrico quede completamente definido. Entonces necesitamos también corrientes de calor. Les voy a mostrar una cosa. Si nosotros nos devolvemos a la expresión que teníamos para la corriente de carga, parte, es decir, tenemos una contribución que depende de la derivada de la temperatura con respecto a la posición. O sea, cómo cambia la temperatura con la ubicación dentro del material. Obviamente nosotros tenemos un material y nosotros sabemos que por la ecuación de calor la temperatura, digamos, se difunde a lo largo de la lámina y por lo tanto va cambiando como función de la posición. Una cosa interesante es que la energía, la variable energía debe ser diferente del potencial químico para que el flujo de carga dependa de la temperatura. ¿Sí o no? Eso implica que las partículas que están muy cerca del potencial químico, ¿cierto? Son partículas que van a tener una corriente de carga o van a contribuir a una corriente de carga por diferencia de temperatura en una magnitud relativamente pequeña, ¿cierto? Bueno, muy bien. El hecho que acá haya una derivada de la temperatura con respecto a la posición implica que la corriente de carga o la componente alfa de la corriente de carga ha de depender o va a existir un tensor que relaciona temperatura con electricidad. Por eso ese tensor se llama el tensor termoeléctrico. Eso no es conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica relaciona la corriente de carga con el campo eléctrico, como vimos la clase antepasada, ¿cierto? Esto ya es un fenómeno termoeléctrico. Esto de acá va a salir el coeficiente de Sieves, como vamos a ver en unos minutos. Por lo tanto, para complementar la teoría, nosotros requerimos forzosamente definir una corriente de energía y una corriente de calor usando la primera ley de la termodinámica. Si nosotros utilizamos la primera ley de la termodinámica, obviamente esta definición es una definición supremamente clásica, ¿cierto? Nosotros hablamos de las diferencias entre la termodinámica cuántica y la termodinámica clásica. Yo si tengo por acá algo donde escribir, un segundo. A ver. Yo veo una cosa por acá. Luego por acá tenía un overleaf. Precisamente estaba pensando en Juan Camilo. Necesito preguntar una cosa del paper. Bueno, muy bien. Entonces, a ver. Esta es una hojita que yo tengo por acá. Permítanme. Yo voy a escribir algo. Entonces, acá voy a colocar huge. Coloco la primera ley de la termodinámica viene dada por entonces la primera ley de la termodinámica, ¿cómo la especificamos nosotros en clase? Nosotros dijimos que el diferencial de la energía interna U era igual al diferencial de ¿quién? ¿Recuerdan? Del trabajo más el calor, más el diferencial de calor. Muy bien, ¿quién habló? Pedro. Ah, bueno, Pedro. Muy bien. Entonces, nosotros, para poder discutir esa expresión que nosotros tenemos ahí, esta expresión de acá, nosotros tenemos que definir primero que todo el sistema físico. ¿A qué sistema físico estamos haciendo nosotros referencia cuando hablamos de esta vaina de acá? ¿Sí o no? Eso es importantísimo. Como nosotros discutimos las primeras clases de este curso, nosotros nos referimos a dos metales, ¿cierto? Dos metales
entre los cuales hay, por ejemplo, una molécula o inclusive hay simplemente un material que tiene comportamientos anómalos con relación a los metales. Puede ser, por ejemplo, un aislante topológico. Puede ser un material magnético que tenga excitaciones de spin particulares, spin 1, ¿cierto? Excitaciones topológicas de spin. Por ejemplo, que tenga vórtices de spin, haya una transición de fase una transición de fase del tipo Haldane o del tipo Kosher-Lipstoff. Pueden ser un poco de cosas, no tiene que ser una molécula, pueden ser varias cosas, listo. Entonces, en este caso, a mí, ¿qué me interesa saber? Me interesa saber la molécula, cómo absorbe calor de un metal y cómo emite calor hacia el metal, ¿cierto? Por lo tanto, yo tengo que considerar que el trabajo realizado por los metales sobre la molécula es un trabajo químico. Listo. Muy bien. Como es un trabajo químico, entonces yo hago esto igual a, esto sería el potencial químico, ¿cierto? Por el diferencial del número de partículas más el diferencial de calor. Entonces ahí está la respuesta, ¿cierto? Ahí tienen ustedes trabajo químico más el diferencial de calor. Muy bien, ahora voy a despejar el diferencial de calor. Entonces, despejamos el diferencial de calor. Listo. Despejamos el diferencial de calor, por lo tanto, nos da que el diferencial de calor es igual al diferencial de energía interna. Esto es en el caso del metal. Estamos hablando de la energía interna del metal menos el potencial químico por el diferencial del número de partículas en el metal. ¿Alguien me puede decir por qué estamos aplicando esta expresión al metal y no a la molécula? Eso lo hemos hablado varias veces y eso es importante. No escucho. ¿Por qué esta expresión la aplicamos al metal y no a la molécula? Porque es el metal que se calienta, ¿no? No, porque acá no estamos hablando de calor, estamos hablando de transferencia de calor, que es distinto. Porque el metal es el que transfiere el calor a la molécula. Hay una razón muy importante que nosotros hemos discutido con mucha profundidad. Entonces, si a ustedes les preguntan eso, van a hacer quedar mal al profesor. Entonces, no me vayan a hacer quedar mal a mí, por favor. Y menos a Víctor, pues, con todo lo que les enseñó de termo. Ahí sí que menos. ¿Por qué? ¿Por qué al metal? ¿Por qué aplicamos esta expresión al metal y no la aplicamos a la molécula? Esto es importantísimo, chicos. A ver. Nosotros digamos que hemos invertido una gran cantidad de tiempo discutiendo esto en algunas clases y esto sí es importante que quede claro. Hay una razón muy importante y esa razón nos define límites de aplicabilidad de alguna de las teorías que vamos a aprender. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? No puedo. Podría ser entonces que es porque en la molécula las leyes de la termodinámica no están bien definidas. Excelente. Y esta ley que usted está escribiendo está totalmente definida, pero no para el caso particular aplicándolo a la molécula. Muy bien, Pedro Luis. Esa es la respuesta, como dirían los narradores del fútbol, esa era la jugada. La respuesta es que la termodinámica no está bien definida para la molécula, aunque yo puedo hacer termodinámica cuántica sobre la molécula, ¿cierto? Pero, diga, primero que todo, la molécula no tiene potencial químico, ¿sí o no? Entonces vamos a comenzar por ahí.
Para nosotros poder definir apropiadamente potencial químico, necesitamos poder tener una distribución de probabilidad sobre los grados de libertad de un sistema físico. Eso no lo tenemos para una molécula. Nosotros podemos definir el número de partículas para la molécula, ese sí, ¿cierto? Ese sí lo podemos definir, pero no el potencial químico. Ahora, la energía interna de la molécula, ¿cuál será? Pues la energía interna de la molécula podríamos nosotros decir que es el valor esperado del hamiltoniano de la molécula o el hamiltoniano molecular. Pero eso también va a tener problemas de inconsistencia, entonces preferimos trabajar con el metal. Listo. Una vez tenemos nosotros esta expresión para el metal, entonces dividimos la expresión anterior por diferencial de T, obteniendo, pues, ¿qué obtenemos? Acá vamos a obtener que, coloquemos esto en color. Obtenemos la derivada del diferencial de calor con respecto al tiempo, ¿cierto? Igual a, bueno, acá coloquemos color black y esto me queda igual a color blue, ¿cierto? Y acá colocamos la derivada de la energía interna con respecto al tiempo. Listo. Menos mu, bueno, acá colocamos color black y acá colocamos menos, ¿cierto? Mu, y acá colocamos color, coloquémosle por ejemplo magenta y colocamos la derivada del número de partículas con respecto al tiempo. Muy bien, voy a compilar acá y entonces necesito que prestemos mucha atención a lo que hay acá. Bueno, acá me faltó. Vamos a prestar atención a lo que hay en el tablero, por favor. Esas tres expresiones en color que yo tengo ahí, nosotros podemos definir el cambio de una cantidad termodinámica con respecto al tiempo como un flujo. El cambio del calor con respecto al tiempo en una posición particular de mi sistema físico es el flujo de calor. El cambio de la energía interna es el flujo de energía interna, cómo cambia la energía interna dentro del sistema físico, y la derivada del número de partículas con respecto al tiempo es cómo cambia el número de partículas en un instante de tiempo particular, en una posición particular del material. Eso es el flujo, eso se llama flujo de partículas, ¿cierto? O la difusión de partículas. Entonces, de otra forma, nosotros podemos escribir esto así. De otra forma, la expresión anterior se puede escribir de la siguiente manera. ¿Qué tenemos? Volvemos a utilizar los mismos colores, sino que entonces le vamos a escribir la definición del flujo correspondiente a cada una de esas variables que nosotros tenemos ahí, ¿cierto? Entonces acá, esto lo vamos a escribir como flujo de calor. Listo. Coloquémosle flujo de calor, ¿cierto? Que es precisamente el que yo tengo acá. Lo que pasa es que acá lo tengo con superíndices. Entonces, para ser consistente, dejémoslo con superíndices. Listo. Igual aquí a un flujo de energía. Flujo de energía menos mu por el flujo de partículas.
Listo. Muy bien. Esta es la ecuación para la corriente de calor que nosotros tenemos en las diapositivas. Como ustedes pueden verificar claramente, esta ecuación funge de la primera ley de la termodinámica aplicada a un sistema macroscópico. ¿Cierto? Ahora, si nosotros en ese sistema macroscópico que tenemos o que hemos concebido a lo largo de estas 2 semanas, si ese sistema macroscópico o nosotros consideramos este tratamiento en la molécula, tenemos que comenzar a hacer referencia a qué tan fuertemente acoplada está la molécula con el sistema macroscópico, ¿cierto? Entonces, ya aquí tendríamos que cambiar. Si la molécula está fuertemente acoplada con el sistema macroscópico, esa expresión, como nosotros la tenemos ahí, no la podemos utilizar porque esa expresión distingue perfectamente bien calor y energía. Calor y trabajo, perdón. Lo que no se puede distinguir en el régimen cuántico. Entonces, digamos, es una conclusión importante. Entonces, de acá nosotros ya tenemos esta función de distribución. Entonces, básicamente la corriente de energía es 2 sobre la masa, la energía como función del momentum, ¿cierto? Que esa es la dispersión de energía, por el momentum, por la función de distribución de cuasi equilibrio de 3p. Hacemos el cambio de variable como lo hicimos el día jueves, ¿cierto? Y nos queda entonces obviamente el momentum sobre la masa es la velocidad, ¿cierto? Este 2 de acá se cancela cuando nosotros reemplazamos acá. Este P lo reemplazamos por ¿quién? Recuerden que P es H barra por K, pero H barra es H sobre 2pi, o sea que como queda el cubo, queda 2pi al cubo es 8pi al cubo, y este 2 se va con ese 8 y queda 4pi al cubo, ¿cierto? Muy bien. Si nosotros reemplazamos la corriente de partículas es muy sencilla, porque nosotros ya teníamos la corriente de carga, que es la corriente que hallamos acá. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que dividir, como ustedes pueden ver, por -1 sobre la carga del electrón y multiplicar por la corriente de carga. Y obtenemos este chisme de acá, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos la corriente de energía, el flujo de energía, tenemos el flujo de partículas, reemplazamos y cuando reemplazamos obtenemos una integral como función de la dispersión menos el potencial químico, es decir, cuando hay calor o quién transporta calor, toda partícula, todo grado de libertad cuya energía sea diferente al potencial químico. Por eso, una lección muy importante que ustedes aprenderán en su vida como físicos de transporte en general, pero pues el transporte en general está muy bien estudiado. Ahora es más importante y más relevante el concepto de transporte en la escala cuántica. Lo que aprenderán es que los sistemas degenerados no transportan calor. Es decir, un sistema físico de un solo nivel de energía no transporta calor. Se tiene que levantar el degeneramiento para que haya un transporte de calor. Por lo tanto, el transporte de calor implica el transporte de calor una pérdida de simetría en el sistema físico. Para que haya transporte de calor, debe forzosamente haber una pérdida de simetría. Los sistemas que son completamente simétricos no transportan calor. Listo. Entonces eso es, digamos, es un punto importante. No estoy diciendo que no es caliente. Estoy diciendo que no transportan calor, con dos cosas diferentes. Listo. Es decir, la energía interna de ese sistema no cambia con respecto al tiempo. ¿Por qué? Ustedes van a tener, me refiero a transporte de calor neto, ¿cierto? Puede haber transporte de calor parcialmente de un punto del sistema a otro, pero totalmente el transporte de calor es cero. Ustedes supongan lo siguiente, supongan que ustedes tienen un sistema de un solo nivel, como un átomo. El transporte de calor debido a una partícula que va de izquierda a derecha es igual al transporte de calor debido a una partícula que va de derecha a izquierda. Porque esas dos partículas que se están desplazando no tienen cómo identificarse a través de la diferenciación de su energía. Entonces, los sistemas de un solo nivel no transportan calor neto, no hay flujo neto de calor.
Si yo acá entonces reemplazo, yo tengo la velocidad y tengo la función de cuasi equilibrio, yo reemplazo y entonces ahora en este caso de acá, ¿cierto? Tenemos que la corriente de energía viene dada por esta expresión en la parte inferior de la diapositiva, ¿cierto? Trabajo un poquito con la corriente de energía y expreso la corriente de energía en términos del tensor termoeléctrico. Ahora expreso la corriente de partículas en términos del tensor termoeléctrico y reemplazo para hallar la corriente de calor que me queda como menos E integral sobre de epsilon menos mu. Tensor termoeléctrico, como ya vemos, menos df de epsilon tiene un significado de escala. S menos df de epsilon por E sub b más E menos mu sobre E por T derivada de T con respecto a beta, a X beta. Muy bien. Acá nosotros podemos ver que la corriente de calor va a tener dos tipos de contribución. Va a tener una contribución eléctrica, ¿cierto? Que se deriva del efecto Peltier, que es básicamente yo aplicar una diferencia, aplicar un campo eléctrico o una diferencia de potencial eléctrico en un metal y observar que hay un flujo de calor debido a esa diferencia de potencial. No solamente va a haber flujo de carga debido a la conductividad eléctrica, también hay flujo de calor debido al efecto Peltier, que es un efecto que tiene asociado un coeficiente que se puede calcular. Y también hay una contribución térmica a la corriente de calor, pero digamos que eso es más, hay una obviedad para uno pues como físico, ¿cierto? Y como ingeniero. Y la contribución de la corriente térmica viene de la conductividad térmica. Entonces, a partir de multiplicar esta expresión con esto que tenemos acá, podemos hallar la conductividad térmica, que ya lo vamos a proceder a hacer ese ejercicio. Listo. Bueno, muy bien. Acá, la resolución de energía del transporte alrededor del nivel de Fermi es del orden de K sub BT, que eso es lo que nosotros demostramos cuando graficamos las diferentes contribuciones de la función de Fermi-Dirac a la menos derivada de la función de Fermi-Dirac con respecto a epsilon. Listo. Muy bien. Entonces, necesito pedirles un favor a los que están en el grupo de transporte, los chicos de Univalle. Chicos, necesito que me manden estos dos libros, no sé si lo puede hacer Camilo o Joan, estos libros. Ustedes deben tener estos libros, Advanced Solid State Physics, si me los pueden mandar al WhatsApp, por favor, para yo enviárselos a alguien. De Phillips. Juan Camilo, una pregunta. ¿Usted ha vuelto a trabajar con Ángel? Pues hoy me reuní, pero a grosso modo no. ¿A qué se refiere con eso? De que hace tiempo no me reunía con él. Hoy me mandó unas cosas para revisar. Entonces, y le despejé unas dudas, pero pues tampoco es que haya avanzado mucho. Bueno, dígale a Ángel que necesito que se conecte a este curso de manera obligatoria. Vale, Por favor. Entonces, por favor, mándenme estos dos libros para yo mandárselos a Ángel. Porque vale, profe. veo la cosa complicadísima con Ángel porque apenas me resta un semestre en la Universidad de Pamplona. Listo. Yo también la veo complicada, pero bueno. Entonces, por favor, me colabora, Cami. Listo. Mándenme esos libros al WhatsApp, ya sea usted o Joan, por favor. Listo. Bueno, entonces, una cosa acá es la siguiente. Tenemos acá ya la corriente de calor, chicos. Ustedes pueden hacer el ejercicio ahí a lápiz y papel y ustedes pueden separar las componentes de esta corriente de calor, las separan en lo que multiplica al campo electroquímico E sub beta asterisco y lo que multiplica a la derivada de T con respecto a X sub beta. Y obviamente nosotros vamos a poder escribir esto como un sistema matricial como el que les muestro acá. Acá yo ya hice el ejercicio de dividir estas componentes. Listo.
como ustedes pueden apreciar claramente. ¿Ok? Muy bien, ustedes revisan la corriente de carga. Y acá está la corriente de carga, que es la que tenemos allá también. Listo. Muy bien. Entonces, básicamente aquí acá ustedes ya podrían, por inspección, ustedes ya podrían determinar cuáles son los términos que van en cada uno de los elementos de esta matriz de acá, que lo que la vamos a llamar, la vamos a conocer como la matriz de Onsager. Listo. La matriz de Onsager de la termoelectricidad. Un proyecto que a nosotros como equipo nos faltaría hacer. Yo quisiera, después de estar revisando el trabajo de grado de Juan Camilo, yo creo que, por ejemplo, Juan Camilo y yo podríamos hacer eso con superconductores, ¿cierto? Y es que es tratar de expresar esas cantidades termoeléctricas en vez de expresarlas en términos de, en vez de expresarlas en términos de el tensor termoeléctrico, expresarlas en términos de funciones de Green, ¿sí o no? Digamos que eso sería un trabajo que nos falta hacer, que sería un trabajo bastante interesante. Lo que pasa es que eso debe ser un poquito, eso es movidito. Ya les voy a mostrar una propuesta de un profesor de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, que es una propuesta bastante atractiva, por lo menos a mí me parece muy atractiva esa propuesta. Entonces vamos a observar una situación. Pónganme atención. A ver, este término que yo tengo acá en la corriente de carga, obviamente este término está relacionado con la conductividad eléctrica porque premultiplica el campo electroquímico. Este término de acá está relacionado con el coeficiente de Seebeck, porque es corriente eléctrica relacionado con diferencia con la derivada de la temperatura con respecto a la posición. Este término de acá relaciona ¿a quién? Observen que estos dos términos son casi iguales. Son casi idénticos esos dos términos que nosotros tenemos ahí. No son exactamente iguales, pero casi. ¿Cierto? Estos dos términos físicamente significan la misma cosa. Es decir, el coeficiente de Peltier y el coeficiente de Seebeck son físicamente el mismo fenómeno, porque son fenómenos recíprocos el uno del otro. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. Una diferencia de voltaje induce un flujo de calor. ¿Cuál sería el fenómeno recíproco o el efecto recíproco a ese? Sería que una diferencia de temperatura, ¿cierto? Induce una diferencia de potencial. Los mecanismos, cuando yo me refiero a que son exactamente el mismo fenómeno, es que los mecanismos son igualitos. Simplemente la manifestación cambia. Puede ser una manifestación térmica o una manifestación eléctrica, pero el fenómeno es el mismo. Es decir, los materiales que tienen un coeficiente de Seebeck grande tienen un coeficiente de Peltier también grande. Nosotros vamos a ver termoelectricidad en la nanoescala cuando estemos acabando este curso. ¿Cierto? Listo, Joancito, muchas gracias. A ver. Juan Camilo, haceme un favor, más bien, espera y verá. Vea. Le voy a mandar estos textos que mandó Joan, que yo creo que el primero usted no lo tiene. Obviamente el segundo sí. Y por favor, ahora se los envía a Ángel y si es tan amable y me hace el favor, dígale que así como había quedado conmigo, esos son los textos para que estudie segunda cuantización. Y que si quiere continuar con esto, que el viernes yo le aviso para que nos reunamos para yo hacerle las preguntas en las que habíamos quedado cuando estábamos en Pamplona. Listo. Vale. Yo creo que es mejor así porque él ha venido trabajando más con usted a ver si de pronto siente como menos presión porque estos chicos de Unipamplona se quiebran muy fácil. ¿Sí me entiende? Entonces, estoy como un poco, no sé cómo
cómo trabajar esa parte. Entonces, ya que usted está ahí conectado, Juan Camilo, si me puede colaborar con eso, se lo agradezco. Listo. A ver si de pronto podemos ayudar a Ángel y podemos mirar a ver cuál es el nivel de exigencia apropiado para este tema. Entonces, y que se conecte a clase, por favor. Listo. Bueno, entonces, este último coeficiente que yo tengo acá, esto es la conductividad térmica, porque es el coeficiente que relaciona a J con la derivada de T con respecto a X beta. Listo. Muy bien. Obviamente la conductividad térmica no puede ser negativo y el coeficiente de Peltier tampoco, ¿cierto? Entonces vamos a continuar y vamos a mirar a ver qué truquito podemos utilizar acá. Acá lo que hacemos es que nosotros cambiamos de signo acá estamos cambiando de signo este término de acá, ¿cierto? Muy bien. Estamos cambiando de signo este término de acá, ¿cierto? Este queda como negativo. Y en últimas, entonces lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Nosotros, el coeficiente de Seebeck no es negativo, que es este L alfa beta que yo tengo acá, ¿cierto? Entonces es este L alfa beta que yo tengo acá. Entonces, obviamente, eso no es un coeficiente negativo. Pero si yo cambio este signo de acá, entonces lo que me va a quedar es este coeficiente L alfa beta super 1, 2 y L alfa beta super 2, 2 premultiplicando a menos 1 sobre T por la derivada de T con respecto a X beta. ¿Qué es lo que eso me dice a mí? Lo que eso me dice a mí es que la dirección de la corriente de calor y la dirección del gradiente de la temperatura con respecto a la oposición son contrarias. Digamos que ese signo no es un signo inhabilitante desde ninguna perspectiva, ¿cierto? En absoluto. ¿Sí o no? Y entonces ya lo vamos a demostrar. Esta forma general que yo tengo acá, yo puedo expresar cada uno de estos tensores representados en esta matriz de acá. Yo los puedo escribir en términos de este tensor generalizado que se conoce como el tensor Dion-Sager de orden n, que es igual a la integral del tensor termoeléctrico por e menos mu a la n dependiendo del tensor Dion-Sager, del orden del tensor Dion-Sager. Listo. No entendí lo que dijo Juan Camilo cuando dijo, pues se escucha interesante, pero bueno, después me explica. No, Y- respecto a la propuesta de escribir el tensor en términos de las funciones de Green. sí. Eh, las funciones, digamos, ¿cuál sería la ventaja de hacer eso? Porque si usted lo hace ahí, Juan Camilo, esto sigue siendo una teoría lineal, ¿sí o no? El hecho, obviamente, el hecho de que usted escriba, en vez de el tensor de Onsager, lo escriba en términos del tensor termoeléctrico o en funciones de Green en vez del tensor termoeléctrico, no implica que esta teoría sea válida para voltajes grandes y gradientes de temperatura grandes, ¿cierto? ¿Qué es lo que implica? Que usted puede extraer más información con funciones de Green que con el tensor termoeléctrico, ¿cierto? Y obviamente usted puede verificar en una teoría no lineal, que es lo que a nosotros nos compete dentro del transporte cuántico, ¿cierto? Que es lo que a nosotros nos compete dentro del transporte cuántico. Usted podría demostrar que su teoría no lineal, como la que usted derivó con superconductores para su tesis de maestría, usted puede demostrar que en determinado límite lineal converge a las expresiones de Onsager. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, eso sería lo interesante. Ya les voy a mostrar cuál es la propuesta de este profesor Justin Berfield en relación a esto.
Entonces, los 4 tensores termoeléctricos que nosotros tenemos que caracterizan el transporte de calor, de carga, y los coeficientes termoeléctricos se pueden escribir en términos del tensor Dion-Sager de la siguiente manera. Entonces, yo tengo L sub alfa super 1,1, que es igual a E al cuadrado, por el tensor Dion-Sager de orden 0. L sub alfa beta super 2,2 es igual al tensor Dion-Sager de orden 2. L sub alfa beta super 1,2 es igual a L sub alfa beta super 2,1. Esta es una simetría fundamental de la naturaleza y se llama la relación Dion-Sager. Y es igual a menos E por el tensor Dion-Sager de orden 1. Como ustedes pueden ver, nuestra teoría termoeléctrica queda especificada de esta forma. Muy bien. Ahora, hay algunos aspectos importantes que nosotros tenemos que evaluar de esto. Esa relación Dion-Sager, ustedes después podrán descubrir que está relacionada con la eficiencia de Carnot. Nosotros no podemos convertir estas diferencias de este calor de acá, nosotros no lo podemos convertir en electricidad con eficiencias muy altas debido a esta relación que nosotros tenemos acá. Esta relación, es decir, que los elementos matriciales no diagonales sean iguales, eso restringe el valor de la eficiencia de conversión de calor a electricidad. Y esto está relacionado con la segunda ley de la termodinámica. Por eso es que hicimos tanto hincapié en la segunda ley de la termodinámica y en la eficiencia límite como la eficiencia de Carnot. Entonces, eso es supremamente importante. Ahora, ¿qué pasa en el régimen no lineal? Pues lo que pasa en el régimen no lineal es que la termodinámica solo es válida en el régimen lineal, ¿cierto? Entonces, en el régimen no lineal, la termodinámica se rompe, porque ya estamos por fuera del equilibrio y la termodinámica es un enfoque observacional, empírico al equilibrio. Entonces requerimos forzosamente permanecer en equilibrio para que la termodinámica tenga algún sentido. Entonces esto, lo que nosotros tenemos acá, es perfectamente consistente con la termodinámica. Listo. Muy bien. Vamos a revisar un poco ese asunto con lo que se llama el tensor de termopotencia o también se conoce como el efecto Seebeck o el coeficiente de Seebeck. Yo les voy a enseñar esto como una propuesta para este cálculo. Yo tengo una propuesta para este cálculo, un artículo. Hay varias propuestas para este cálculo, no hay una sola, hay varias. La propuesta mía es novedosa porque se demuestra que cerca de resonancia el coeficiente de Seebeck está relacionado, cerca de resonancia el coeficiente de Seebeck está muy relacionado con las interacciones magnéticas por fuera del equilibrio en una molécula. Eso es para moléculas con magnetismo, ¿cierto? Pero hay varias propuestas para el coeficiente de Seebeck. Muy bien, entonces tenemos nosotros acá. Nosotros sabemos de la teoría de Dion-Sager, ¿cierto? De acá nosotros sabemos que sabemos nosotros. Que el campo eléctrico, este campo eléctrico de acá, ¿cierto? De alguna forma se puede expresar como un tensor de Seebeck por la diferencia de temperatura. Eso es por definición. ¿A qué nos referimos con definición? Que la definición del coeficiente de Seebeck es que existe una diferencia de temperatura que produce una diferencia de potencial. Listo, muy bien. Entonces vamos a partir de la corriente de carga, que es la suma sobre beta de al cuadrado por el tensor Dion-Sager L alfa beta super 0 E sub beta asterisco más
la suma sobre beta de E L alfa beta super 1 tensor de un Sager 1 sobre T derivada de T con respecto a X beta. Si nosotros hacemos J alfa super C igual a 0, esto es muy sencillo. Yo tengo un material, ¿cierto? Tengo un material y yo el material lo configuro en circuito abierto. Es decir, que a través del material no pasa corriente, lo dejo en circuito abierto. Ahí puedo conectar una batería, pero no la tengo. Simplemente dejo dos cablecitos al aire. Para que haya coeficiente de Seebeck, recuerden que ya hablamos, para esto se requiere la unión de dos materiales diferentes, que tengan diferente potencial químico, diferente conductividad eléctrica y diferente conductividad térmica. Eso es importante. Bueno, muy bien. Continúo. Ahora, entonces, demandamos que sea un circuito abierto, ¿cierto? Y la siguiente relación entre E alfa asterisco y la derivada de la temperatura con respecto a la posición en mi sistema físico, ¿cierto? Podemos a través del siguiente procedimiento observar esto, ¿cierto? Este término de acá lo pasamos para el lado izquierdo, ¿cierto? Muy bien. Multiplicamos ambos lados por L alfa beta super 0 a la menos 1. ¿Sí o no? Muy bien. Este producto de L alfa beta super 0 por L alfa beta super 0 a la menos 1 es el producto de dos tensores, por lo tanto, tensor por su inversa, por lo tanto me da delta alfa beta por E sub beta asterisco. Muy bien. Y esto es igual a este término de acá, sumo sobre beta, me da entonces E alfa asterisco y obtenemos que E alfa asterisco es menos 1 sobre E por T sumatoria sobre beta de L alfa beta super 0 a la menos 1 por L alfa beta super 1 derivada de T con respecto a X beta. Y si comparamos con la definición del coeficiente de Seebeck, podemos ver que el tensor de Seebeck no es otra cosa que menos 1 sobre E por T por L alfa beta super 0 a la menos 1 que multiplica a L alfa beta super 1. ¿Cuál es el significado de que ese coeficiente sea negativo? Simplemente que la dirección de la diferencia de potencial inducida y la diferencia de temperatura son contrarias. Eso es lo único. O sea, no hay que psicoanalizar ese signo menos, ¿cierto? ¿Por qué será que esa vaina da negativa? Simplemente es el signo de la diferencia de potencial en relación a una convención con respecto al signo de la diferencia de temperatura. Listo, entonces así ya expresamos nuestro primer observable. Esta es una cantidad observable, ¿cierto? Los que están en el semillero, ustedes vieron como unos estudiantes míos, ustedes lograron ver como unos de mis estudiantes lograron medir un voltaje cuando aplicaban una diferencia de temperatura a circuito abierto. Eso significa que esta vaina se puede medir. Listo, un segundo. Yo reviso acá si tengo ese video. Pues ese video lo tengo en algún lado. A ver. Acá comenzamos a ver cómo comienza a variar el voltaje en la medida que nosotros calentamos la misma metal. Es un voltaje muy pequeño. Estamos hablando del orden de los milivolts, ¿cierto? Entonces, calentamos donde se unen los dos metales diferentes. Bueno, entonces acá les voy a mandar una demostración experimental que nosotros hicimos de este efecto Seebeck con unos estudiantes de electromagnetismo, de mi curso de electromagnetismo. Listo. Este es un efecto pequeño, chicos. Esto es un efecto muy pequeño. Con esto se pueden construir termocuplas. Y termocuplas son
las termocuplas son un transductor, el transductor de preferencia para medir temperatura a nivel industrial. Los ingenieros electrónicos ya hemos desarrollado una gran cantidad de metodologías para poder linealizar el voltaje con respecto a la temperatura. Por eso las termocuplas tienen un rango particular de medida, porque es el rango de linealidad, ¿cierto? Y las termocuplas se basan en el efecto Seebeck. Ahora, ¿qué pasa con esa cuestión de que este es un efecto pequeño? Pues se utilizan amplificadores para eso, se utilizan el preprocesamiento de señales en sistemas de instrumentación electrónica, ¿cierto? Este es un ejemplo de cómo nosotros podemos hacer una predicción de un observable usando estos tensores. ¿Qué vamos a hacer nosotros con funciones de Green por fuera del equilibrio? Vamos a hacer predicciones de observables, pero usando funciones de Green, ya no tensores de Onsager. Y los tensores de Onsager están perfectamente bien definidos a partir del conocimiento del tensor termoeléctrico. Y obviamente a partir de una dispersión de energía, ¿cierto? Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora un poco de la ley de Fourier. Esto es importante porque nosotros vamos a ver esto con cierto nivel de detalle en la parte de transporte cuántico, no con mucho, pero con cierto, ¿sí o no? Con cierto nivel de detalle. Bueno, una pregunta, ¿hay alguna duda hasta acá o continuamos? ¿Escucha? Oh, Ahí, sí, dime. ¿me escucha, bro? Sí. Sí, Joan, dime. Ya, no, no, que ninguna, profe. Es que pensé que el micrófono no me ha funcionado. Ah, no, no, sí, yo te escucho. Muchas gracias, Joan. A ver, yo miro quién tenemos por acá. Tenemos a Diego, a Gaby, Kevin, Joan, Liliana, Cami, Mafe, Juan Camilo, y pues a Omar, parece que tuviera la cámara encendida, pero no lo veo. Entonces, listo, chicos. Entonces, en un momentico, Mafe, por favor, me tomas la asistencia, yo te aviso, listo. Bueno, la ley de Fourier para la conductividad térmica. Yo les había especificado que lo que significa ese signo menos en la corriente o en el flujo térmico cuando se refiere a la diferencia de temperaturas o el gradiente de la temperatura es que la segunda ley de la termodinámica, ¿qué me dice la segunda ley de la termodinámica? La segunda ley de la termodinámica está implicando que como el calor fluye, ¿el calor de dónde fluye? El calor fluye de el caliente, que es una alta temperatura, ¿cierto? Al frío. Entonces la dirección en la que va el calor es de el caliente al frío, según la segunda ley, que eso lo vimos en la segunda ley. Pero ¿en qué dirección crece el gradiente de la temperatura? Del frío al caliente. Eso significa que la dirección del gradiente de temperatura y la dirección del flujo de calor son contrarias. Uno crece en una dirección y el otro crece en la otra. Eso es lo que significa el signo menos y por lo tanto ese signo menos es una manifestación de qué ley de la termodinámica. A ver, escucho. ¿Qué ley de la termodinámica está manifestada en ese signo menos? Yo creo que para garantizar conservación, porque si aumenta la temperatura en una dirección y el flujo sale en el otro, es porque del lado donde hay más temperatura se distribuye la energía hacia el otro lado, que es donde hay menos temperatura. Entonces el flujo de carga se termina haciendo hacia esa dirección contraria. Pero para conservación diría yo que la primera ley, ¿no? No, no es por conservación, es por otra ley. Por una ley que dice que el 6-0. calor tiene que ir de el caliente al frío. Ah, ok. ¿Qué ley es esa? Pues como La Joan ley participó, cero, yo ¿no? también. La ley cero. No, no, no.
La ley cero es la de equilibrio térmico. No hay flujo de calor en la ley cero una vez se alcanza el equilibrio térmico. La Ok. segunda ley. Exactamente, Mafe, la segunda ley. Fui yo. No Las- fui yo, profe. Ah, ¿quién fue? Qué pena. Creo que fue Ah. Gaby. Sí. ¿Quién? Ah, Gaby, es que como hablan tan parecido. Entonces, bueno, Gaby, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a considerar que el campo eléctrico aplicado es cero, ¿cierto? Y entonces obviamente solamente consideramos las contribuciones del gradiente de la temperatura. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, en ese aspecto particular, entonces nosotros tenemos que la corriente de calor viene dada por menos la integral de la dispersión de energía menos el potencial bioquímico por el producto de las velocidades en alfa y en beta por tau de K por la menos derivada de F con respecto a epsilon. Esto que multiplica a epsilon de K menos mu sobre T, ¿cierto? Ojo, si nosotros pasamos, pongan mi atención, nosotros lo que podemos hacer es que podemos transformar este epsilon de K en una corriente continua, en una energía continua, si introducimos una integral sobre de epsilon y colocamos acá el delta de epsilon de E, de epsilon, delta de epsilon menos epsilon de K. ¿Cierto? Entonces esto simplemente es la propiedad de muestreo del delta. Este término que está premultiplicando a esta derivada de la temperatura con respecto a X beta con este signo menos precedido es lo que nosotros conocemos como la contribución electrónica a la conductividad térmica. Este es el tensor conductividad térmica que proviene del mecanismo electrónico. Recuerden que yo les hice el comentario la semana anterior que hay una conductividad térmica también relacionada con las vibraciones. O sea que hay conductividad térmica electrónica y conductividad térmica fonónica. Las tenemos que sumar. Típicamente, si nosotros queremos hablar de eficiencia termodinámica y de la segunda ley, ¿de dónde viene el gran problema? Viene de la conductividad térmica de origen fonónico. O sea que lo que tenemos que hacer nosotros es reducir el efecto de los fonones sobre el transporte para poder aumentar la eficiencia. ¿Sí o no? Digamos que esa es la tarea importante que nosotros debemos de realizar. Entonces, eso es muy importante. La conductividad térmica de origen electrónico viene dada por este término de acá, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que vamos a considerar la conductividad térmica para un gas libre de electrones. Nosotros ya vimos que para un gas libre de electrones el producto de B alfa por B beta no es otra cosa que la magnitud de la velocidad al cuadrado que depende de la energía de los electrones sobre 3. Tenemos epsilon menos mu al cuadrado. Acá este término que sería la integral de epsilon menos epsilon de K de 3K sobre 4pi al cubo, eso es la densidad de estados. Algo que nosotros vamos a aprender en este curso es a calcular la densidad de estados con funciones de Green. Esta es la forma general para calcular una densidad de estados, pero lo vamos a hacer con funciones de Green. Listo, muy bien. Por el tiempo medio de colisión, pero ahora no como en el modelo de Drude que vimos el viernes, ahora está como función de energía. Entonces esta es una representación mucho más general que la que vimos el viernes bajo el modelo de Drude. Por la menos derivada de F con respecto a epsilon. Listo. Acá sabemos que la densidad de estados G de epsilon es la integral del delta de epsilon menos epsilon de K de 3K sobre 4pi al cubo. Listo. Muy bien. Continuamos. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces observemos, digamos acá chicos, con mucha claridad. Acá tenemos nosotros que, a ver.
Este B al cuadrado, observen que B al cuadrado yo lo puedo expresar en términos de la energía cinética epsilon de los electrones, entonces B al cuadrado de epsilon sobre 3 me queda como 2 epsilon sobre 3m, ¿cierto? Muy bien. Y obviamente como estamos considerando un gas de electrones libres, entonces consideramos el caso isotrópico, que es cuando alfa es igual a beta. ¿Listo? Esto es cuando hay isotropía dentro del gas. Muy bien. Saco entonces el 2, ¿cierto? Y entonces me queda 2 sobre 3 mt, esta integral que ustedes pueden ver acá. Listo. Si ustedes pueden reemplazar acá, observen muy bien, reemplazan densidad de estados, que es simplemente 3n sobre 2 veces la energía de Fermi, ¿cierto? Acá, esta otra parte de la integral les va a quedar como pi al cuadrado k sub b por t al cuadrado sobre 3. Esta parte de la integral con esta energía de acá evaluada en el nivel de Fermi, ¿cierto? Esta energía evaluada en el nivel de Fermi. Y esto como un delta de E menos E de Fermi. Entonces permite que nosotros evaluemos el tiempo medio de colisión en E de Fermi. Bueno, muy bien. Si nosotros recogemos los términos que tenemos acá, nos queda que la conductividad térmica debido a los electrones es pi al cuadrado n tau, evaluado en la energía de Fermi, por K sub b al cuadrado por la temperatura sobre 3m. Muy bien, eso significa que ya hemos llegado a una expresión para la conductividad eléctrica del gas de electrones libres y para la conductividad térmica del gas de electrones libres. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a coger y voy a dividir esta vaina de acá, la divido por esta multiplicada por la temperatura. Como ustedes pueden ver acá, este número L es simplemente kappa sobre sigma T, ¿cierto? Hago la división correspondiente y me da este número, me da un número que es pi al cuadrado, K sub b al cuadrado dividido 3i al cuadrado. Este número tiene tres constantes fundamentales. Tiene pi, tiene K sub b y tiene E. Lo divido de esta manera. Esto queda como pi al cuadrado sobre 3 que multiplica K sub b sobre E todo al cuadrado. Y esto me da 2.44 por 10 a la menos 8 vatios por ohm sobre Kelvin al cuadrado. ¿Alguien sabe este número que yo tengo acá? Que su profesor de estado sólido les haya dicho, les haya contado esto porque es importante. Gabriela, Juan Camilo, Joan, Diego. Me puedo equivocar, pero creo que es el cuánto de conductancia. No, no, No. no lo es. Pero pues es un buen intento, tiene toda la razón. A ver. A los chicos de Unipamplona les pregunto porque me van a salir, no, pero búsquelo en Vesta. En el Yo no he manual de visto usuario de estado Vesta. sólido todavía, profe. Lo iba a matricular este semestre y se me cruza con mecánica cuántica. Imagínense. No se preocupe que cuando lo vea va a tener la misma sensación. Entonces, se puede relajar. Se cruzó y no lo pudo ver. Sí. A ver, Joan, ¿usted se acuerda? ¿Qué interpretación tendrá ese número que usted tiene ahí? Me estaba acordando, no tenía que ver con la forma en la que las estudian las vibraciones en los sólidos, porque cuando un sólido vibra, tiene, por ejemplo, una contribución lineal en el modelo de Debye, en el modelo no de Debye, sino el más básico, por ejemplo, hay una contribución lineal con T y de Sí. rotación con T al cubo. No, las vibraciones son con T al cubo y la electrónica con T. Eso, la electrónica con T. No, Entonces, pero no es por ahí, no. No es por ahí. Pónganme atención. Esto es un número, esto se llama la ley de Wiedemann-Franz. Esta es una ley importante. ¿Por qué? Resulta que la ley de Wiedemann-Franz, ¿cierto?
la ley de Wiedemann-Franz lo que hace, chicos, es lo siguiente. La ley de Wiedemann-Franz nos permite a nosotros, si sabemos la conductividad térmica y la conductividad eléctrica, las dividimos y después las dividimos por la temperatura, entonces así nosotros podemos saber qué tanto se parece nuestro sistema físico a un gas de electrones libres. El gas de electrones libres es el sistema físico que tiene un número más pequeño que relaciona conductividad térmica y eléctrica. Este número se llama el número de Lorentz. Listo. Este número se llama el número de Lorentz y es el número más pequeño que puede tener la división de kappa sobre sigma por T. Esto porque es importante. Supongamos que ustedes quieran trabajar un sistema físico en el límite del gas libre de electrones. ¿Cómo hacen ustedes para saber si su sistema físico se comporta como un gas libre de electrones o no? Hallan la conductividad eléctrica, la dividen por la conductividad térmica, la dividen por la eléctrica, por T. ¿Cierto? La dividen por la eléctrica por T. Y comparan el resultado con este número que es 2.44 por 10 a la menos 8. Entre más se parezca a este número, más cerca ustedes están del comportamiento de un gas de electrones libres. Y ahí ya ustedes pueden saber más o menos cómo realizar unas predicciones adecuadas sobre ese sistema, unas predicciones de transporte típicamente. ¿Cuánto los sistemas tienen números de Lorentz más grandes que ese que hay ahí? Cuando son sistemas donde las interacciones electrón-electrón juegan un papel más importante, ¿cierto? Entonces, por eso es una ley muy importante. Esto es un número muy importante, digamos, en la terminología del transporte en general, pero en el transporte cuántico, pues mucho más. Hay sistemas físicos que se comportan bajo la ley de Wiedemann-Franz. Sí, hay varios sistemas físicos que se comportan así, ¿cierto? Pero tienen que ser básicamente que restringidos experimentalmente, tienen que ser prohibitivos experimentalmente para que se comporten de esa forma. Como casi todo pues en física, ¿cierto? Bueno, muy bien, voy a buscar acá. Vamos a abrir un momentico, permítanme, yo abro. Permítanme, yo abro Mendeley. Vamos a buscar acá el artículo del profesor Bergfield. Entonces, observen, este es un artículo que es un artículo muy bonito, les recomiendo mucho. Dice, Thermoelectric Signatures of Coherent Transport in Single Molecule Heterojunctions, ¿cierto? Bueno, muy bien. Como ustedes pueden ver acá, hay una serie de hamiltonianos y una serie de tratamientos para hallar acá la corriente de calor, ¿cierto? Pero ahora la corriente de calor, aunque se parece mucho a la que teníamos nosotros en la presentación, la corriente de calor, en vez de tener el tensor termoeléctrico multiplicado por la menos derivada de la función de Fermi con respecto a la energía, tiene la traza de lo que ustedes ven acá, ¿cierto? Esto se llama función de Green menor que, esta se llama función de Green retardada y esta función de Green avanzada. Entonces, esto es una teoría termoeléctrica completamente en términos de funciones de Green, ¿cierto? Y nosotros podemos reproducir la forma para evaluar corrientes que nosotros habíamos planteado inicialmente en el curso, que es muy parecida al formalismo de Landauer porque acá hay una transmisión. Y esa transmisión, digamos que cumple la función del tensor termoeléctrico en esta teoría. Lo que pasa es que acá ya tenemos diferencia de funciones de Fermi.
y la diferencia de funciones de Fermi en cierto límite está relacionada con la menos derivada de la función de Fermi con respecto a la energía. Ustedes van a poder verificar cuando, si ustedes hacen las gráficas que nosotros hicimos el jueves, las repiten, y ustedes comparan el rango energético en el que la diferencia de funciones de Fermi es diferente de cero, se van a dar cuenta que en algunos casos particulares es un rango de energía más amplio que cuando la menos derivada de la función de Fermi con respecto a la energía es diferente de cero. Eso significa que bajo este tratamiento con funciones de Green, algo que va a cambiar es que el rango de aplicabilidad de la teoría en energía aumenta un poco. Entonces permite que nosotros nos salgamos un poquito del régimen lineal, del régimen donde la diferencia de potenciales químicos y la diferencia de temperaturas debe ser pequeña. Un poco, no mucho. Un poco. Listo. Muy bien. Acá ustedes tienen, este es como el tensor Dion-Sager de orden V, ¿cierto? Que ustedes lo van a necesitar acá en esta teoría que sería corriente de, esto sería corriente de carga y esta super 1 corriente de calor, ¿cierto? Esta es la teoría Dion-Sager en términos de funciones de Green. Acá ustedes tienen, por ejemplo, el coeficiente Seebeck, así como nosotros lo derivamos ahora. Ese es el coeficiente Seebeck. Tienen el tensor de conductividad térmica, la misma vaina en términos de los tensores Dion-Sager, pero sucede que el tensor Dion-Sager está dado en términos de la transmisión, que está dada en términos de funciones de Green por fuera del equilibrio y de estos acoplamientos molécula-electrodo, ¿cierto? Que vamos a ver en detalle. Entonces, yo hablo a ver en detalle. Entonces, esta es una alternativa un poco más moderna al transporte de Boltzmann, pero ¿en qué régimen? Esta es una alternativa un poco más moderna en el régimen de funciones de Green. Y acá ustedes pueden ver claramente, esta es una discusión cristalina, ¿sí o no? Es una discusión fantástica que hace Justin para relacionar la transmisión, el coeficiente de Seebeck y el número de Lorentz. Y es una discusión que hace Justin para tres tipos de moléculas que son el isopreno, el 1,3, el ditiol-benceno, ¿cierto? Y el 18-anuleno. ¿Sí o no? Recuerden que esos números en química orgánica, ¿cierto? Implican dónde se encuentran determinados radicales en la cadena de los carbonos. ¿Sí o no? Entonces eso significa que los tioles en este benceno están en el carbono 1 y 3, por ejemplo. Listo. Este es un paper, chicos, que uno tiene que leer, pero si uno quiere considerar el transporte cuántico con seriedad, este es un paper que uno se debería leer por lo menos una vez en la vida. Listo. Bueno, muy bien. Yo voy a descargar este artículo, de hecho, y ahora se los voy a enviar al grupo para que sea entonces el artículo número 8. Ya llevamos 8 artículos compartidos, ¿cierto? Yo te lo mando, bro. Ah, bueno, mándemelo porfa, Joan, al WhatsApp. O lo mando al grupo o como quiera. No, mándemelo a mí para yo colocarlo como un comentario, porfa, listo. Listo, profe. Profe, yo ya me retiro. Tengo que ir a... Ahí le escribo un mensaje para despedirme. Hasta Listo. luego. Qué pena no poder quedar un mensaje. Hasta No, luego a no, todos. pero ya vamos a acabar. Gracias, Joan. Nada, pues, Chaito. listo, bro. Hasta luego, que esté muy Listo. Hasta luego, yo. Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Comentario? De mi parte no, profe. De momento. No sé. Bueno, muy bien. Entonces ya con esto terminamos la parte semiclásica de transporte y ahora entonces vamos a comenzar a discutir a partir de mañana funciones de Green. Como yo les había manifestado, nosotros, como les había manifestado, yo no quiero que el curso se convierta en un curso de matemáticas.
Eso es, digamos, eso es un poco, eso es complicado porque eso es una teoría muy matemática. Algunos de ustedes, como por ejemplo Gabriela, quisiera que comenzaran a definir algunas cosas y no quisiera que ni se me fueran a frustrar con esto ni a asustar, ¿cierto? Digamos, esto es un poco complicado, pero todo lo complicado tiene una vuelta de hoja, tiene una salida y es el esfuerzo. Todas Asustado ya las, per- estamos, profe. todas las personas con esfuerzo aprenden de todo, ¿sí o no? Eso es El verdad. punto, el punto es tener la motivación adecuada, ¿cierto? Es tener una motivación adecuada, eso es muy importante. Entonces espero que esta semana y media de clase que nosotros acabamos el día de hoy les haya servido para dos cosas. Primero, para ustedes hacer conciencia que en el avance del conocimiento de la materia es importante el transporte. Si yo quiero conocer la materia con profundidad, una de las formas para sondear la materia es con transporte, porque diferentes materiales con diferentes estructuras se comportan térmica y eléctricamente de manera diferencial. Entonces, dependiendo de cómo responda un material en particular a una corriente de calor o a una corriente de carga, yo podría diferenciar materiales. El transporte se utiliza mucho para sondear y escudriñar la materia. Entonces, esa es una importancia del transporte. Segundo, el transporte es un aspecto que nos permite manipular, ¿cierto? Y controlar diferentes estados de la materia. ¿Qué es un transistor en sí? Entonces, digamos que ahora los faraones de los transistores son los ingenieros electrónicos, ¿sí o no? Entonces, porque por ejemplo, puede que un ingeniero electrónico no sepa estado sólido y puede aprender estado sólido con un libro como el Ashford, ¿cierto? Sin ningún problema. Por fin conocí a la mamá de Camilo, acabo de pasar por allá. Entonces, pero para un físico saber de transistores, tendría que recorrer un camino mucho más espinoso que lo que tendría que recorrer el ingeniero electrónico aprendiendo estado sólido, porque es un estado sólido muy sencillo. ¿Qué son los transistores? Los transistores esencialmente son dispositivos que combinan semiconductores de forma tal que se pueda controlar el estado que se pueda controlar el estado de las corrientes de manera valvular. ¿Sí o no? Eso es un transistor. Entonces, un transistor tiene dos funciones. Una función es la de conmutador. Opera cerrado o abierto, ¿cierto? Entonces opera como una válvula, como si se cierra la válvula o se abre. Y con base en este concepto es que nosotros tenemos compuertas lógicas digitales, la AND, la OR, la XOR, la NAND, lo que ustedes quieran. ¿Cuál es la ventaja que tiene la mecánica cuántica sobre el concepto de transistor? Que en mecánica cuántica literalmente un transistor puede operar en un estado valvular cerrado o abierto y con cierta probabilidad puede operar cerrado y abierto al mismo tiempo. ¿Sí o no? Entonces, esa es una diferencia fundamental que hay entre la explotación del recurso cuántico y simplemente un transistor clásico como el BJT o el JFET, que son transistores obviamente que tienen sus diferencias. ¿Cuáles son las ventajas del BJT? El BJT responde mucho más rápido que el JFET, ¿cierto? Eso significa que el BJT es un transistor que tiene una ventaja dinámica, ¿cierto? Eso es importante. Antes de decirles cuál es la ventaja de el JFET, que es un transistor de efecto de campo eléctrico de unión, les voy a contar cuál es la segunda funcionalidad del transistor. El transistor también trabaja como amplificador, ¿cierto? Y
En la amplificación no solamente es importante saber qué tan rápido responde un sistema físico, en la amplificación también es importante saber qué tanta corriente puede transportar un sistema físico y cómo la puede amplificar, ¿cierto? Si a ustedes les gusta esta vaina, pues Kevin tiene los mejores profesores de Colombia, de hecho, en este tema, siendo justos y ecuánimes, los mejores de acá de Colombia están en la Universidad del Valle, en todo lo que es microelectrónica y todos estos temas, ¿cierto? Yo, de hecho, todos los profesores que tuve en la UTP, todos fueron egresados de la Universidad del Valle en el doctorado. Hicieron el doctorado entre la Universidad del Valle y una universidad en Estados Unidos, varios estudiantes del profesor Jaime, como el profesor Alexander López, ¿cierto? La Universidad del Valle ha hecho una escuela grande en este tema, ¿cierto? Entonces les recomiendo, y menos que Kevin ya conoce este texto, hay un texto que se llama Microelectrónica de Abdel Cedra. Ese libro es un libro antiguo, ¿cierto? Es un libro antiguo, pero les vale para aprender algunas cosas sobre transistores. El que quisiera, por ejemplo, saber, yo quisiera aprender una vaina sobre transistores y aprenderlo bien. Ahí está ese libro. Si ustedes quieren saber bajo qué principios se construyen compuertas lógicas, por ejemplo, ustedes van a trabajar computación cuántica. Pues yo quiero saber primero computación clásica, yo no sé qué es una NAND. Si uno no sabe computación clásica primero, de pronto como físico podrá entender el origen de la computación cuántica, pero se le dificultará saber por qué la computación cuántica se estructura de la forma que lo hace. Entonces les recomiendo este libro. Este libro se llama Sistemas Digitales de John Walkerly. Esta vaina es lo más parecido a una conversación con Jesucristo en relación a los sistemas digitales. Es impresionante, pues. John Walkerly hace un esfuerzo muy importante explicando, Educando a los mortales, dice el profe. más o menos, desde el punto de vista del transistor, es decir, con unidades transistorizadas, cómo puede construir uno con puertas lógicas. Y hay un último libro que yo les recomendaría, que es un libro de estado sólido para uno entender por qué el transistor funciona de la forma que lo hace, ¿cierto? De hecho, hay dos. Uno ya se los recomendé. Se llama Solid State Physics de Ashcroft, Neil Ashcroft y David Mermin. Ustedes se llegan a poner a estudiar física del estado sólido del libro de Kittel y cuando terminen háganse de cuenta que era mejor verla con ya saben quién, ¿sí o no? Entonces, no se sabe si es peor el remedio o la enfermedad, pues. Entonces, Neil Ashcroft y David Mermin. Este es el mejor libro de estado sólido que existe. Hay 2 capítulos de semiconductores ahí. Hay un capítulo de semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Se los recomiendo los 2. Y hay un libro que se llama Solid State Physics. Y creo que en Microelectronics, pero no recuerdo bien. Ustedes deben buscar, porque yo este libro me lo leí en el 2007, cuando vi mi curso de estado sólido en la UTP, ¿sí o no? Con severo profesorazo, también egresado de la Universidad del Valle, pero hizo doble titulación con una universidad de Estados Unidos en la que después terminó trabajando. Él ya no está en la UTP. Lastimosamente acá en Colombia es difícil retener cierto tipo de personas, ¿cierto? Entonces, él no trabajó con Jaime porque trabajaba en física del estado sólido, pero los colegas de él sí habían trabajado con Jaime en microelectrónica. Este libro se llama Solid State Physics and Microelectronics, creo, de McKelvey o alguna vaina así. Busquen a ver si lo encuentran, pero yo lo voy a buscar para compartírselo. Sobre todo porque yo creo que Kevin podría disfrutar mucho una lectura. Eso es un libro viejo, pero tiene lecturas muy interesantes en relación a la parte
del material para ingenieros electrónicos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante el transporte? Si uno se va hacia atrás y uno piensa, uy, es que yo quisiera entender cómo es que nosotros nos desarrollamos como sociedad del transistor para acá. Necesitamos saber cuáles son las diferentes formas como los transistores manipulan corriente, ¿cierto? Cuál es la dinámica de las corrientes y para eso tenemos que saber transporte. Porque el transistor tiene un rango de temperatura, tenemos que saber transporte. ¿Cuál es la corriente de calor del transistor al disipador de calor que se le coloca encima al transistor cuando lo ponemos en el computador? Hay que saber transporte. Entonces, digamos que yo podría decir que el transporte puede que en algún momento de la humanidad el transporte en la materia se vuelva, digamos, una carrera independiente. ¿Qué estudia usted? Yo estoy en ingeniería en transporte. Ah, usted está aprendiendo a manejar bus, no, en transporte en la materia, viejo, ¿cierto? Entonces, hay diferentes medios de transporte, está el avión, está el bus, el ascensor en el que yo no me subo porque me asusto, pero el transporte en la O sea, materia, no se sube en el ascensor, pero sí en el avión. sí, exactamente. Entonces, así es de compleja la mente, Omar. Entonces, si nosotros vamos y le damos una mirada, pongan mi atención, le damos una mirada al paper de Aviram y de Radner de 1974, observen este paper. Ya se los muestro. Bueno, yo dejé de compartir pantalla, ya les voy a mostrar este paper. Resulta que en 1974 Aryeh Aviram y Mark Radner, ¿cierto? Comienzan a pensar una cosa, venga, ¿qué pasa si lo que los ingenieros electrónicos han hecho con los transistores, nosotros lo hacemos con moléculas? ¿Qué fue lo primero que hicieron los ingenieros electrónicos? Hicieron rectificadores, que es lo que nosotros conocemos como diodos. Pues comenzaron a pensar, oye, ¿y qué pasa si nosotros utilizamos, por ejemplo, algún tipo de molécula para hacer que funcione como conmutador cuando la conectamos entre dos metales y utilizamos el efecto túnel, ¿cierto? Para pasar electrones de un metal a otro. Y en cierto régimen de energía conducen y en cierto régimen de energía no conducen, es como un diodo, ¿cierto? Y entonces, a partir de acá, Radner y Aviram comienzan a explicar el principio bajo el cual funcionarían los diodos moleculares, ¿cierto? Y ahí entonces comienza ya una segunda página del transporte en la historia. ¿Cuál es esa página que comienza ahí? Entonces comienza una página sobre el transporte cuántico en uniones moleculares que se viene desarrollando con intensidad hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces es una segunda página del transporte y esa es la página que a nosotros nos corresponde estudiar en el resto del curso. Es una página que, como les explico, comienza en 1974, una página de la historia de la física muy importante. En un momento se pensó que la electrónica molecular iba a reemplazar a la electrónica secular debido a la gran densidad de energía que tenía la electrónica molecular. Ahora ya estamos hablando de spintrónica, ¿cierto? Spintrónica molecular. Ahora también hablamos de microscopía electrónica de barrido y sus aplicaciones. Bueno, hablamos de un poco de cosas, ¿sí o no? Entonces, y allí entonces es clave y crucial nosotros poder entender el transporte cuántico, cómo nos abre las puertas para nosotros poder estudiar un fenómeno. Entonces, lo que vamos a hacer en el resto del curso, pero necesitamos una herramienta para poder hacer eso. Y la herramienta son las funciones de Green por fuera del equilibrio. Entonces, lo que yo quiero hacer es que ustedes se convenzan cabalmente
de que es importante trabajar transporte. Ahora también, por ejemplo, como Gaby quiere hacer, eh, tenemos los complejos fotosintéticos, hay transporte en complejos fotosintéticos. La química orgánica, hay transporte electrónico en reacciones de oxidorreducción, eso también es transporte que nosotros podemos abordar desde la perspectiva de las funciones de Green por fuera del equilibrio. Hay una cantidad de vainas para las cuales el transporte no sirve en términos de resolver una pregunta de investigación, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Entonces mañana hablamos de la herramienta. Hablamos un poco de la herramienta y después comenzamos a trabajar con la herramienta en la primera hora. En la segunda hora nos vamos directamente para cubo, que no lo alcanzamos a hacer hoy. ¿Qué les recomiendo yo que estudien? Les recomiendo yo que estudien ustedes, por ejemplo, cómo se solucionan ecuaciones diferenciales con la transformada de Laplace, ¿cierto? Y con la integral de respuesta impulsiva. Se los recomiendo. Les recomiendo que repasen los que ya vieron electrodinámica cómo se soluciona la ecuación de Poisson con funciones de Green. Y les recomiendo que repasen cómo se soluciona la ecuación de onda con funciones de Green. Vamos a hacer eso muy superficialmente, super, hiper, mega superficial. Simplemente les voy a escribir resultados en el tablero para que a la segunda hora podamos comenzar con cubo, que fue la formalización de las funciones de Green en mecánica cuántica. Ahora, para terminar, quiero hacer un comentario. Kevin, como a mí me gusta mucho esta vaina, usted puede notar que yo soy una persona entusiasta y que esto me gusta, ¿cierto? Yo no tengo problemas si usted, y sobre todo menos viniendo de una persona como usted que es tan entusiasta. También no tengo problema que usted me escriba los sábados o a la hora que usted quiera, sin ningún problema. Lo que pasa es que la respuesta a la pregunta que usted me hace es una respuesta complicada, ¿sí o no? Ok. Entonces, primero que todo, usted le puede preguntar a Joan, ¿cierto? Joan debe de saber más o menos la respuesta a esa pregunta. Ahora, para yo poderle responder esa pregunta, tengo que explicarle primero cómo cambian los operadores con el tiempo. Listo. Porque resulta que si los operadores cambian con el tiempo y entre ellos no conmutan, si el hamiltoniano depende de uno de esos operadores, entonces el hamiltoniano tampoco conmuta en diferentes tiempos. Entonces yo explico eso mañana comenzando la segunda hora. Le doy un ejemplo rápido de un sistema, por ejemplo, que sea un hamiltoniano que conmute con el tiempo. Los hamiltonianos de la resonancia nuclear magnética. Un hamiltoniano de la resonancia nuclear magnética simplemente es un hamiltoniano que acopla la parte de spin up y la parte de spin down de un electrón a través de un campo de radiofrecuencia. Pero el campo no es un operador. Eso significa que ese hamiltoniano depende del tiempo porque el hamiltoniano de radiofrecuencia depende del tiempo, ¿cierto? Eso significa que a diferentes tiempos va a conmutar consigo mismo porque los operadores son independientes del tiempo. Lo que depende del tiempo es una constante dentro del hamiltoniano. Ese es un caso, por ejemplo. Ese es un caso donde el hamiltoniano conmuta consigo mismo para diferentes tiempos. Mañana le doy un caso donde no conmuta consigo mismo para diferentes tiempos. Listo. Eso era lo que estaba hablando hoy bueno, hoy no, pues lo que le estaba explicando a Pedro en el... Sí, exactamente, más o menos. Por favor, termínense de ver ese video que yo grabé con Pedro. Ese video es fundamental para que ustedes puedan terminar el curso en santa paz y armonía. ¿Cierto? A mí digamos que obviamente me interesa muchísimo que lo termine María Fernanda, Pedro y Gabriela, ¿cierto? Entonces, pero si lo pueden terminar todos en santa paz y armonía y entendiendo, sería una situación muy interesante. Repasen, por favor, qué es análisis funcional.
Repasen, por ejemplo, qué son funciones de correlación. Cuando una función de correlación es estacionaria, ¿cierto? Repasen eso y entonces mañana conversamos con un poco más de detalle. Un comentario final, Juan Camilo y María Fernanda, por favor reúnanse a terminar la parte del paper que les dejé para que continuemos. La idea es que enviemos ese paper este viernes. Listo. Profe, qué pena. Lo que hicimos el sábado. Sí, o sea, lo que yo le dejé a usted. Ah, eso lo hicimos ayer, ¿cierto, María? Sí, profe, pues nosotros nos reunimos ayer a organizar eso. Ok. Pero igual estaría bien que le echaras un ojo para que nos No, hay dieras que tu leerlo opinión. entre todos. Ya es tiempo de que le demos una leidita. Entonces Ok. mañana yo también estoy con lo de Juan Camilo, que no he podido terminarlo, Cami. Entonces No, yo sé dejemos, que es larguito. sí, no, pero hay que concentrarnos parte por parte para poder saber cómo comenzar a escribir la tesis, ¿cierto? Señor. Entonces,